En este pasaje de 1 Corintios 1:21 vemos aquí que la palabra del Señor dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Importante aquí, la predicación. Muchos han de preguntar si existe la predestinación, entonces ¿por qué predicar? Este pasaje da la respuesta a esa pregunta. La palabra aquí, porque ya que en la sabiduría de Dios, hablando acerca de su sabiduría, ¿sí? Dios en su mente Él designó en su mente, en su sabiduría, que es sobre todo hombre, sobre todo pensamiento. Él no es como nosotros, no piensa como nosotros, pero en la sabiduría de Dios, Él puso que el mundo no conociera a Dios mediante la sabiduría. Es decir, Dios puso en su sabiduría que el hombre no pudiera conocerle a Él mediante la sabiduría humana, sí, mediante su propia mente. Sí, el hombre no puede conocer a Dios mediante su propia sabiduría. Esto traería alabanza al hombre. El hombre tuviera en algo que gloriarse si fuera su sabiduría la que proveyera la habilidad de conocer a Dios. Pero Dios en su sabiduría puso al hombre bajo esta regla de que el hombre no puede conocer a Dios por medio de su propia sabiduría. ¿Ok? Pero aquí dice el versículo que le agradó a Dios, ¿sí? Salvar a los creyentes. ¿Cómo? Bueno, aquí lo dice, por la locura de la predicación. Esto es el medio. De la salvación. La predicación de la palabra. Y es por eso que debemos de predicar a todo hombre. Y es por eso que el creer en la predestinación, si el creer en la predestinación no significa que no prediquemos. A todos los hombres. Porque en la predicación tiene que ver con el medio que Dios ha puesto para la salvación de los que creen. Sin la predicación, sin el medio, no hay salvación. Porque Dios puso todo esto en su sabiduría, lo puso de esta forma, de que el hombre no podía conocer a Dios bajo su propia sabiduría. Y piénsalo, una de las cosas que hace el evangelio predicado es que el evangelio humilla al hombre. Es el primer efecto que tiene el evangelio. Primero, en la predicación lo humilla al hombre. Lo humilla al hombre porque, como el pasaje dice, que él no ha escogido a grandes sabios, sino lo más bajo de este mundo. ¿Sí? Y esto, la predicación, la locura, ya ves, de la predicación. Eso el Señor usa para salvar el medio a los creyentes. Es por eso que la predestinación no está en contra, la predestinación no está en contra de la predicación de la palabra, sino que van a la mano las dos. Es por eso que debemos de predicar. Aunque en la mente de Dios solo los escogidos serán salvos, nosotros no sabemos quiénes son. ¿Sí? Nosotros no sabemos
y por eso predicamos la palabra. Y por medio de la predicación de la palabra, las personas que han sido escogidas van a creer. Y es por eso que nuestra confianza no está en nuestra predicación, sino en aquel que levanta a los muertos. Cuando nosotros obedecemos y predicamos la palabra, el Señor usa el medio que Él ha puesto para salvar a los creyentes. Cuando una persona dice no hay necesidad de predicar la palabra de Dios, esa persona en verdad ignora lo que la Biblia dice acerca de la predestinación. Sí, ignora este versículo, que por medio de la predicación el Señor va a salvar a los creyentes. Y eso muchas veces las personas se van al otro lado de la acera cuando empiezan a creer acerca de la predestinación. Los lleva a ser muy laxos en el evangelismo, porque ellos dicen si Dios los va a salvar, que Él los salve, no hay necesidad de predicar. Pero malentienden porque Dios usa los medios que ha puesto, y esto es la locura de la predicación.